El 19 de julio de 1940, la Ópera Kroll en Berlín resplandecía con luces y pompa nazi mientras Adolf Hitler se dirigía al podio. Sus generales, alineados detrás de él con uniformes impecables y medallas relucientes, acababan de ser ascendidos a mariscales de campo en una ceremonia rebosante de triunfo. Francia había caído. Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica y los Países Bajos habían sido conquistados en una campaña tan veloz que parecía reescribir las reglas de la guerra. Hitler estaba en la cúspide de su poder, amo de la Europa continental, y ahora haría su gran gesto. Ofrecería a Gran Bretaña la paz, términos generosos, una última oportunidad para evitar la aniquilación. Pero en Londres, a 600 millas de distancia, Winston Churchill estaba sentado en una habitación llena de humo en el número 10 de Downing Street, con un vaso de whisky en la mesa y la mandíbula apretada en esa expresión familiar de bulldog que había llegado a definir la resistencia británica. Ya había decidido. Antes de que Hitler abriera la boca, Churchill conocía su respuesta. No habría negociación, ni paz, ni rendición, nunca. Lo que Hitler dijera cuando Churchill rechazara su oferta final de paz revelaría algo profundo sobre ambos hombres y pondría en marcha una cadena de acontecimientos que determinaría si Gran Bretaña sobreviviría al verano de 1940. El discurso que Hitler pronunció esa noche estaba cuidadosamente elaborado, casi lastimero en algunos pasajes. Habló durante casi 2 horas, su voz subiendo y bajando con emoción ensayada, transmitida por toda Europa para que millones pudieran escucharlo posicionarse como el estadista razonable, el hombre de paz forzado a la guerra por la intransigencia británica. En esta hora, siento que es mi deber ante mi propia conciencia hacer un llamado una vez más a la razón y al sentido común en Gran Bretaña, declaró Hitler. Puedo hacer este llamado ya que no soy el vencido rogando favores, sino el vencedor hablando en nombre de la razón. No veo ninguna razón por la cual esta guerra deba continuar. Pintó un cuadro del dominio militar alemán, no con amenazas crudas, sino con la confianza de un hombre que expone hechos obvios. La Wehrmacht había aplastado a todos los ejércitos que había enfrentado. La Luftwaffe controlaba los cielos sobre el continente. Gran Bretaña estaba sola, su aliado francés derrotado, su ejército evacuado de Dunkerque con la mayor parte de su equipo pesado abandonado en las playas. El señor Churchill debería tal vez por una vez creerme cuando profetizo que un gran imperio será destruido, continuó Hitler, su tono cambiando a algo casi doloroso. Un imperio que nunca fue mi intención destruir o siquiera dañar. Me doy cuenta de que esta lucha, si continúa, solo puede terminar con la completa aniquilación de uno u otro de los dos adversarios. El señor Churchill puede creer que será Alemania. Yo sé que será Gran Bretaña. El Reichstag estalló en aplausos. Los mariscales de campo asintieron gravemente. Corresponsales extranjeros garabateaban notas, algunos genuinamente preguntándose si Churchill podría aceptar. Hitler había enmarcado su oferta brillantemente, no como una exigencia de rendición, sino como un gesto magnánimo de un vencedor que prefería la paz a más derramamiento de sangre. Le estaba dando a Gran Bretaña una salida, una oportunidad de preservar su imperio, evitar la invasión, salvar innumerables vidas. Pero Hitler malentendió fundamentalmente al hombre con el que estaba tratando. Winston Churchill se había convertido en primer ministro el 10 de mayo de 1940, el mismo día que Alemania invadió Francia y los Países Bajos. Había heredado un gobierno plagado de derrotistas, un ejército tambaleándose por el desastre y un público aún traumatizado por las pérdidas de la Gran Guerra. Muchos en la clase gobernante británica, incluido el secretario de Relaciones Exteriores Lord Halifax, creían que la negociación era la única opción sensata. Las matemáticas parecían irrefutables. Gran Bretaña no podía ganar sola. Mejor negociar desde una posición de cierta fuerza, preservar el imperio, evitar la destrucción de las ciudades británicas. Churchill había enfrentado estas voces en una serie de brutales reuniones del gabinete de guerra a finales de mayo, mientras Francia colapsaba y la fuerza expedicionaria británica luchaba desesperadamente por escapar del cerco en Dunkerque. Halifax había argumentado a favor de acercarse a Mussolini para mediar conversaciones de paz. Churchill
había rechazado con una vehemencia que sorprendió a sus colegas. Si esta larga historia nuestra debe terminar al fin, que termine solo cuando cada uno de nosotros yace ahogándose en su propia sangre sobre el suelo, les había dicho Churchill a su gabinete el 28 de mayo de 1940. No era retórica poética para consumo público, sino una declaración privada de determinación, absoluta a sus propios ministros, algunos de los cuales lo consideraban loco. Había llevado su caso al gabinete completo, 30 hombres que podrían haberlo anulado, forzado su renuncia, instalado a Halifax como un primer ministro más razonable. Churchill había hablado durante varios minutos, paseándose, gesticulando con su cigarro, pintando un cuadro no de las perspectivas militares de Gran Bretaña, que eran sombrías, sino de lo que significaría la negociación con Hitler. Las naciones que caían luchando se levantaban de nuevo, pero aquellas que se rendían mansamente estaban acabadas, había dicho. Los hombres alrededor de la mesa se habían puesto de pie, algunos con lágrimas en los ojos, y declararon que lo respaldarían. Sin negociación. Gran Bretaña lucharía sola. Eso había sido 7 semanas antes del discurso de Hitler. Churchill ya había dejado clara su posición brutalmente en público, con palabras que habían electrificado no solo a Gran Bretaña, sino al mundo. El 4 de junio, después del milagro de Dunkerque, con 338.000 hombres evacuados, aunque con casi todo su equipo perdido, Churchill se había dirigido al Parlamento y a través de ellos al pueblo británico. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. El 18 de junio, cuando Francia firmó su humillante armisticio en el mismo vagón de ferrocarril donde Alemania se había rendido en 1918, Churchill había pronunciado otro discurso que definió la posición de Gran Bretaña. Preparémonos, por lo tanto, para nuestros deberes, y comportémonos de tal manera que si el Imperio Británico y su Commonwealth duran 1000 años, los hombres todavía dirán que esta fue su mejor hora. Estas no eran las palabras de un hombre preparándose para negociar. Hitler, increíblemente, parecía no captar esto. O quizás creía que la retórica de Churchill era solo eso, retórica, la fanfarronería de un político que se volvería razonable una vez que quedara claro todo el peso del poder militar de Alemania. Cuando la palabra del rechazo de Gran Bretaña llegó a Berlín, la reacción de Hitler fue volcánica. Estaba furioso. Recordaría más tarde Albert Speer, arquitecto de Hitler y posteriormente ministro de Armamento. Se paseaba de un lado a otro, despotricando sobre la estupidez británica, su incapacidad para ver la razón. Había esperado que aceptaran, o al menos que negociaran. El rechazo rotundo lo enfureció. Hitler había creído genuinamente que Gran Bretaña negociaría. Su visión del mundo estaba construida sobre jerarquías raciales y relaciones de poder. Alemania había demostrado un poder abrumador. Gran Bretaña, en la mente de Hitler, debería reconocer esta realidad y someterse. Así funcionaba el mundo. Los fuertes dominaban. Los débiles se sometían. El rechazo de Gran Bretaña violaba este orden natural. Pero había más en la furia de 1900 Hitler que orgullo herido. El rechazo creaba un problema estratégico masivo. Hitler nunca había querido la guerra con Gran Bretaña. Había esperado intimidarlos hacia la neutralidad mientras perseguía su verdadero objetivo: destruir la Unión Soviética y apoderarse del Lebensraum, espacio vital en el este. La resistencia continua de Gran Bretaña significaba que Alemania enfrentaba una guerra en 2 frentes, el escenario de pesadilla que había destruido la Alemania del Kaiser en la Gran Guerra. El 16 de julio, 3 días antes de su discurso en el Reichstag, Hitler ya había emitido la directiva número 16, la orden de prepararse para la invasión de Gran Bretaña, la operación León Marino. Las palabras iniciales revelaban su frustración. Como Inglaterra, a pesar de su situación militar desesperada, todavía no muestra signos de disposición a llegar a un acuerdo, he decidido preparar, y si es necesario, llevar a cabo una operación de desembarco contra ella. La formulación era reveladora, si es necesario. Hitler todavía esperaba que su discurso pudiera hacer innecesaria la invasión. Cuando Gran Bretaña rechazó su oferta, esa esperanza murió. Después del rechazo de Gran Bretaña, Hitler convocó a sus jefes militares al Berghof
el 31 de julio. La reunión reveló el caos detrás de la aparente fuerza de Alemania. Hitler despotricó sobre la estupidez británica, luego se volvió hacia el plan de invasión. Quería que se ejecutara en septiembre, antes de que el clima otoñal hiciera imposibles los cruces del canal. Sus generales intercambiaron miradas. El general Franz Halder habló con cuidado. Los preparativos no pueden completarse antes de mediados de septiembre como muy pronto. Necesitamos embarcaciones de desembarco especializadas, tropas entrenadas, reconocimiento extenso. La Marina dice que necesitan hasta mediados de septiembre. La Luftwaffe primero debe lograr la superioridad aérea. Hitler desestimó esto con un gesto. Göring me asegura que la Luftwaffe puede destruir la RAF en cuestión de semanas. Una vez que controlemos el aire, los británicos verán la razón. Incluso pueden rendirse sin invasión. Era una ilusión, pero Hitler se aferraba a ella. Había tenido razón tantas veces: Renania, Austria, Checoslovaquia, Polonia, Francia, que había comenzado a creer que sus instintos eran infalibles. Seguramente los británicos se quebrarían una vez que las bombas alemanas comenzaran a caer sobre sus ciudades. En Londres, Churchill observaba los preparativos alemanes con sombría determinación. La inteligencia británica rastreaba el ensamblaje de barcazas de invasión en los puertos del canal, el movimiento de divisiones alemanas hacia la costa, la acumulación de fuerzas de la Luftwaffe. La invasión se acercaba, todos lo sabían. Churchill recorrió las defensas costeras, inspeccionó tropas, visitó estaciones de combate de la RAF. Tenía 65 años, sobrepeso, bebía demasiado, dormía muy poco, pero irradiaba desafío. Los soldados que lo conocieron recordaron su absoluta confianza en que Gran Bretaña ganaría. No esperanza, certeza. Mientras tanto, la Luftwaffe lanzó lo que se conoció como la Batalla de Inglaterra, comenzando en serio en agosto de 1940. Los aviones alemanes atacaron aeródromos de la RAF, estaciones de radar y fábricas de aviones, tratando de destruir las defensas aéreas de Gran Bretaña. Göring le había prometido a Hitler que podría lograr la superioridad aérea en 4 días. 4 semanas después, la RAF todavía estaba luchando. La batalla fue desesperada, brutal, librada por hombres jóvenes apenas salidos de la adolescencia. Los pilotos de la RAF volaban múltiples salidas por día, aterrizando solo para repostar y rearmarse antes de volver a subir. Nunca en el campo del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos, dijo Churchill de los pilotos de la RAF en agosto de 1940. Era más que retórica. Menos de 3.000 pilotos de combate se interponían entre Gran Bretaña y la invasión. A principios de septiembre, Göring cambió de táctica. Frustrado por su incapacidad para destruir la RAF, enfurecido por un bombardeo británico sobre Berlín, ordenó a la Luftwaffe atacar Londres y otras ciudades. El Blitz había comenzado. Fue un error estratégico. Atacar ciudades le dio a la RAF tiempo para recuperarse, reparar aeródromos, reconstruir fuerzas, pero también puso a prueba la moral británica de maneras que el combate aéreo no había hecho. Los bombarderos alemanes llegaban noche tras noche, arrojando explosivos e incendiarios sobre Londres, Coventry, Birmingham, Liverpool. Miles de civiles murieron, barrios enteros ardieron. Churchill caminó entre los escombros, lágrimas corriendo por su rostro, haciendo su señal de V de victoria a la gente refugiada en estaciones subterráneas. «Podemos soportarlo», le dijeron los londinenses. Y lo hicieron. El Blitz mató a 43.000 civiles británicos para mayo de 1941, pero no quebró la moral británica. Si acaso, endureció la resistencia. Hitler observó el Blitz con frustración creciente. Los británicos no se estaban quebrando. La RAF no estaba destruida. La Royal Navy todavía controlaba el canal. La operación León Marino siguió siendo pospuesta. 15 de septiembre, luego 20 de septiembre, luego octubre. Finalmente, el 12 de octubre, Hitler la pospuso indefinidamente. Era una fórmula para salvar las apariencias. La invasión estaba cancelada. La furia de Hitler ante el rechazo de Churchill había llevado a la batalla de Inglaterra, al Blitz y, en última instancia, a la primera derrota importante de Alemania. La Luftwaffe había perdido más de 700 aviones y sus tripulaciones. La moral británica había sido puesta a prueba,
y había resistido. Estados Unidos se había acercado más a la intervención, y Hitler había aprendido algo que no quería creer, que la voluntad podía triunfar sobre la lógica militar aparente, que una nación podía elegir luchar incluso cuando las probabilidades parecían desesperadas. En su discurso en el Reichstag, Hitler había dicho: «No veo ninguna razón por la cual esta guerra deba continuar». Churchill había respondido con acciones, no con palabras. La razón por la que la guerra debía continuar era que Gran Bretaña no viviría bajo la dominación nazi. Era así de simple, así de absoluto. Hitler nunca hizo otra oferta de paz a Gran Bretaña. Su atención se volvió hacia el este, hacia la Unión Soviética. La oferta final de paz de julio de 1940 marcó un punto de inflexión. Hitler había esperado que Churchill fuera razonable, que reconociera la realidad, que se sometiera a la fuerza superior. En cambio, Churchill había demostrado que algunas cosas importaban más que los cálculos militares: la libertad, el honor, la negativa a inclinarse ante la tiranía. Lo que Hitler dijo cuando Churchill rechazó su oferta de paz reveló los límites de la comprensión del Führer. Podía comprender el poder militar, la conquista territorial, la jerarquía racial. No podía comprender a un hombre que elegiría la devastación cierta sobre la sumisión, que arriesgaría todo en lugar de comprometerse con el mal. Churchill entendió algo que Hitler nunca pudo: que las naciones, como los individuos, se definen no por lo que ganan, sino por lo que se niegan a entregar. Gran Bretaña en 1940 tenía pocas posibilidades de victoria militar, pero tenía algo más poderoso: la determinación de permanecer libre o morir en el intento. Esa determinación, nacida en la obstinada negativa de Churchill a negociar, sostuvo a Gran Bretaña durante los días más oscuros de la guerra. Inspiró movimientos de resistencia en toda la Europa ocupada y convenció a Roosevelt de que Gran Bretaña valía la pena apoyar, que los británicos lucharían hasta el final. Y, en última instancia, ayudó a asegurar que cuando la victoria finalmente llegó en 1945, fue ganada por naciones libres, no por aquellos que habían elegido el camino más fácil de la sumisión.